Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Kaidrim y en este video vamos a ver cómo procesar una voz real para llevarla a sonar como un Vocaloid o como una cantante virtual. Vamos para allá. Bien, te voy a mostrar este procesamiento con base en el último beat que hice del video de Yamei y Deco. Si no lo has visto, te dejo una tarjetita aquí arriba y también te dejo el link en la descripción de este video. De todas maneras, aquí te voy a mostrar el resultado final. Muy bien, lo primero que se me ocurrió fue grabar la melodía de la voz que yo ya había escrito en el piano, pero grabarla en una sola nota, que en este caso fue sol. ¿Por qué? Cuando nosotros pasamos una voz en autotune, entre más lejos está la nota original, la que cantó la persona, entre más lejos está a la nota a la que queremos llegar, pues más va a perder esa naturalidad, más artificial va a sonar, más robótica va a sonar. Entonces, esto es lo que se quería lograr al grabar en una sola nota, que hubiera saltos bastante grandes y se perdiera esa naturalidad. Para esto le pedí ayuda a mi bella y talentosa esposa, que la verdad es que le puse un gran reto porque nosotros no estamos acostumbrados a que estemos cantando como robots en una sola nota. Estamos acostumbrados a estar saltando hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo natural. Entonces, quedarte en una sola nota no resulta tan sencillo. Vamos a escuchar esta melodía en una sola nota y después les muestro ya con autotune. I'll be there, so go, 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 let's meet at the end of this war promise. Soon there will be no more pain, heck no. So go, 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 pack your stuff, let's meet at the end of this world. Perfecto, entonces ahora sí vamos al autotune. Y aquí lo que vamos a fijarnos es en esta línea roja, que es la que grabó ella originalmente. Todos estos cuadritos blancos ya es el resultado de yo estar bastante tiempo subiendo y bajando las notas. Entonces aquí lo que quiero que noten es que a pesar de que no fue perfecto, fue casi perfecto. O sea, falló muy pocas veces. Y realmente esos fallos fueron de un semitono hacia arriba o un semitono hacia abajo. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta nota que se fue aquí a sol sostenido, esta nota que se fue igualmente a sol sostenido, y aquí hay algunas que también se fueron, pero hacia abajo. Realmente no importa. Lo que queremos es que esté prácticamente en una sola nota, pero si se va de arriba o hacia abajo, no importa mientras no esté tan lejos. Entonces, esto lo que nos permite es que haya esos saltos grandotes. O sea, por ejemplo, vean qué salto te dio hasta acá bajo la melodía. Entonces, eso hace que pierda naturalidad, que suene robótico, y eso es lo que queríamos lograr con esta técnica que utilicé. Lo único que tienen que fijarse aquí en el autotune es la velocidad con la que va a corregir la nota, que aquí en este caso se llama retune speed. Entonces, entre mayor sea la velocidad con la que quieres corregir la nota, pues más va a perder la naturalidad, va a sonar más a un robot. Entre menos sea, pues va a sonar muy, muy, muy natural. Por eso los cantantes que pues cantan bastante bien, no ocupan tanto el autotune, es decir, sí lo ocupan, pero con una velocidad bastante baja y entonces suena bastante natural. Entonces, ya que logramos esto, ahora sí vamos al procesamiento de la vocal, que en este caso fue un procesamiento normal a partir de aquí donde dice Lala, que es un compresor hacia abajo. Eso es un procesamiento normal que le harías a cualquier voz, no tiene nada que ver que le dé un sonido para sonar a Vocaloid o a cantante virtual, no tiene nada que ver. Entonces, por eso no voy a adentrarme tanto en este procesamiento. Pero lo que sí importa es este plugin que se llama Little Alter Void. Ustedes pueden lograr lo que vamos a escuchar con cualquier plugin que tenga un botón de formante. Les voy a dejar aquí en la pantalla el nombre de uno muy bueno que tiene este botón de formante y ya nada más van a hacer lo siguiente. Cuando giran este botón hacia la derecha se va a hacer la voz original un poco más aguda. Si se van hasta arriba va a sonar como una ardillita. Y si se van hacia el lado izquierdo
va a sonar más grave, más masculino. Entonces, la formante prácticamente es el color que le da a la voz que estás procesando. Es decir, hacia la derecha va a sonar un poquito más femenino y hacia la izquierda va a sonar un poquito más masculino. Derecha agudo, izquierda grave. No van a jugar con el pitch porque eso lo que hace es cambiar las notas que está cantando la voz. Entonces, aquí lo único que hice fue subirle un poquitito, simplemente para que se hiciera un poquito más aguda, porque la voz de mi esposa en sí es bastante aguda. No necesitaba yo subirle tanto para lograr lo que yo quería, que era simular un poquito la voz de Yamie. Obviamente no lo iba a hacer perfectamente, pero quería acercarme a ese color que tiene ella. Que logran con ella. Voy a quitar primero el Little Alter Boy y después lo voy a activar y les comento qué es lo que hice con estos dos botones. Vamos a quitar los reverbs y todos los efectos para que sea un poquito más claro. Esto es sin, con sin, con So go, pack your stuff, let's meet at the end of this world. Ok, entonces primero, este botón de drive lo único que hace es saturar un poquito, distorsionar, si ustedes lo quieren llamar así, la voz, pero lo estoy usando un mínimo, simplemente para que sonara como con un poquito más de punch y con más presencia en la mezcla. Este botón es realmente lo importante. Cuando ustedes tienen un botón de dry wet, pueden mezclar la señal original con lo que están procesando, en este caso en el plugin. Entonces, yo mezclé la voz original de mi esposa con este que está 2.0, un poquito más agudo. Y de esta manera logré que pues, las dos estuvieran empalmadas y sonara un poquito más como a robot. Vamos a escuchar otra vez. Sin. Con. Entonces esto hace que suene todavía más artificial. Ya se va pareciendo a el Vocaloid. Entonces, en cualquier plugin que tenga una formante y si tiene un botón de dry wet, lo van a ocupar para mezclar las dos señales. En caso de que no tuviera este botón de dry wet o de mix, lo único que van a hacer es irse aquí a su FL Studio, en donde están los efectos, y aquí tienen ustedes un botón que funciona exactamente igual y ya lo van a mezclar hasta donde ustedes quieran. Este es realmente la magia para que puedan sonar a un Vocaloid o a una cantante virtual. Lo demás les digo, o sea, es un procesamiento normal, es una compresión, un de-esser, otra vez un compresor, OTT que también es un compresor, y estos dos es como una simulación de Pultec para darle un poquito más de brillo en la parte de 5000, este le da brillo en la parte de 12000. En fin, no me voy a adentrar en todo esto. Pues prácticamente es eso. Lo único que sí le da un poquito más de sonido a Vocaloid o a cantante virtual son estos dos efectos, el chorus y el flangus. Entonces vamos a escuchar cómo suena primero sin chorus y después lo voy a activar. Let's run away. I'll be there, so go, let's meet at the end of this world, promise. Soon there will be no more pain. Abre un poquito más la voz. Y estoy utilizando un tal Chorus, que es un plugin gratuito, lo pueden descargar. Y después estoy poniendo un Flangus, que este es nativo de FL Studio. Obviamente estoy utilizando 100% wet. No quiero que en este canal también esté la voz seca. Entonces suban el wet totalmente. Y entonces este suena primero sin y después con. Chloe, go, let's run away. I'll be there, so go, let's Sin. meet at the end of this Con. world, promise. Soon there will be no more pain. Hace la voz un poquito más estéreo y suena un poquito como más como si hubiera un phaser. Entonces esto también sirve mucho para darle ese como sentido como de robot. Y entonces estos dos suenan así. Chloe, go, let's run away. Sin. I'll be there, so go, let's Con. meet at the end of this world, promise. Soon there will be no more pain, heck no.
Prácticamente eso es lo que necesitan para lograrlo. Lo demás es procesamiento que le van a poner a una voz en cualquier producción, que son reverbs. Lo único que yo hago es poner una reverb grande y una reverb chica. La grande es de 4 segundos, la chica es prácticamente como un slap delay, que es de 0.30, o sea, es súper cortita. Y después delays, que uno es slap delay de 34 milisegundos. Y el otro es un delay en cuartos. Aquí dice un cuarto de delay. Igualmente es el Fruity Delay. Y un procesamiento paralelo para que la voz tenga un poquito más de presencia. Aquí lo único que hacen es subir a tope el ratio, que aquí llega hasta 20. Y chequen cómo está aplastando la voz. Y ya nada más la mezclan ahí a gusto. Finalmente le puse un decapitator para que sonara un poquito más con punch. De hecho, así se llama el preset, Punchy. Y listo. Esa es la voz y entonces queda de esta manera. Pues espero que les haya gustado el video, que les haya servido y que de menos les haya sido interesante. Si fue así, recuerda darle like, comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, que lo hago los miércoles y los domingos. Comenta para que YouTube vea que hay interacción y recomiende este canal a gente que no lo conoce. Y recuerda suscribirte, que nuestra meta más próxima son 3000 suscriptores y vamos un poquito más de la mitad. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Bye, bye.